Del señor de la calculadora, ¿ya está listo? Se cambió de chompa para que no le vean. Atento. Atento. Ya, muy bien. Entonces, el objetivo de este 410 es simplificar este sistema de cargas y momentos. ¿Hay cargas? Sí. ¿Cuántas cargas hay? Hay 2 cargas. ¿Hay momentos? Sí, hay un momento. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿cuál es el objetivo? Fíjense bien, el objetivo de esto de aquí es llevar estas dos fuerzas que están aquí, les quiero llevar a una fuerza resultante a partir del punto A. No sé si saldrá así, ¿no? Le pongo a una fuerza resultante y un momento resultante acá, para que ya no ponerles aquí. Eso es simplificación. O sea, un sistema que sea equivalente solamente con una fuerza y un momento en el punto A. ¿Sí está claro? De forma práctica, si es que todavía no le entendieron, lo que quiero hacer es que este sistema sea equivalente a un sistema que tenga una fuerza resultante y un momento resultante. Se acabó. Que produzca el mismo efecto que esas fuerzas y momento anteriores. Ahí sí está claro. Muy bien, entonces vamos a empezar. Atentos con la calculadora. Entonces tengo que encontrar 2 cosas. Tengo que encontrar la fuerza resultante, que es igual a ¿qué? Perfecto, la fuerza resultante es igual a la sumatoria de fuerzas. Entonces vamos a identificar. Le voy a poner aquí a esta fuerza F1 y a esta fuerza F2. Muy bien. Entonces, esta fuerza F1, ¿en cuántas dimensiones se encuentra? ¿No es cierto? Entonces yo tengo una fuerza F1 de esta forma acá, voy a dibujarle tal cual, y este ángulo es 30 grados, ¿no es cierto? 30 grados, tengo F1X, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿por qué? Porque si de aquí parte necesito algo para acá y algo para acá, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? Ya. Negativo, y tengo aquí F1 en Y también negativo, porque si yo no escribo esto de aquí, se asume que está así, ¿no? Los positivos son hacia la derecha, hacia arriba y antihorario, ¿no es cierto? Sí está bien. Muy bien, en función de eso, voy a decir que el seno de 30 grados es igual a ¿cuánto? Despertando, no sea malito. Y madre. Seno de 30, calculadora, él va a hacer la calculadora. Sí. Si no va a romperse la frente contra el escritorio, eso no va. Estamos entre sueños resolviendo este triángulo de aquí que dice lo siguiente. Fíjate bien, tenemos en la parte superior menos F1X, silencio, y en la parte vertical izquierda menos F1 en Y. La función seno es igual a ¿qué? ¿Sobre cuánto? 30 kilonewtons. ¿Cuánto es menos F1 en X? O bueno, F1X. ¿Ya? Y si yo ocupo, perdón, sí, menos, coseno de 30 grados, eso es igual a menos F1Y sobre los mismos 30 kilonewtons. ¿A cuánto es F1 en Y, caballero? Menos 25 kilonewtons. Perfecto. Entonces, al armar el vector F1, fíjense bien, yo tengo menos 15 en Y, menos 26 en J. Y bueno, pongámosle, no hay por qué no ponerle. Y 0 en K. Ya hice feo. Kilonewtons. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Facilito, solo descompusimos la fuerza en sus vectores base que son I, J y K. Perfecto, ya tenemos esa F1. Ahora vamos con F2. Para F2, ¿no es cierto? Para F2 dice que tengo lo siguiente. Es más, hagámosle más grande este triángulo. 12, 5 y 13. Tenemos 12, 5
y gracias por aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, entonces para hacer lo mismo, fíjense, yo tengo aquí y después acá, ¿sí o no? Entonces voy a decir lo siguiente, esto es menos F2Y, ¿no es cierto? Y esto sería F2X positivo o negativo. Ahí sí positivo. Y voy a armar esto una vez más, ¿no? A pesar de que ya se hizo repetidas veces. Fíjense bien. Digo lo siguiente. Si yo conozco la hipotenusa, que es ¿cuánto? 26. Perfecto, es 26. Le voy a poner así para que se sepa cómo se hace. Fíjense bien. Voy a poner que el 26 es paralelo ¿a cuál? 13. Gracias. Así como el F2X es paralelo ¿a cuál? Por lo tanto, el F2X ¿a cuánto es igual? ¿Cuánto sale? Vean, dejen de reírse. 10 kilonewtons. Así, nuevamente, digo 26 kilonewtons es paralelo al gracias, así como menos F2Y es paralelo al 12. Por lo tanto, F2 en Y es igual a ¿cuánto? A menos 24 kilonewtons. Por lo tanto, el vector fuerza 2 es igual a 10 en Y menos 24 en J kilonewtons. Facilito, ¿sí o no? Súper fácil. ¿Preguntas hasta ahí? No. Facilito, ¿no es cierto? Ya tenemos descompuestas las dos fuerzas. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy haciendo la operación de sumatoria de fuerzas, es vectorial. Yo no puedo sumar los módulos a menos que sean paralelos. ¿Sí está claro? Porque se descomponen, me veo obligado a hacer esa sumatoria. Entonces, voy a poner aquí lo siguiente para que se sepa que estoy continuando con la operación, ¿no? Entonces voy a tomar aquí F1 y voy a decir, nada, ya sé cómo voy a hacer. Fíjense bien, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar esta fuerza 1, no sé por qué no pude. Voy a tomar esta fuerza 1 y le voy a pegar acá para hacer la sumatoria. Al final, no sé por qué la embarré, muy bien, fuerza 1. Entonces yo quiero decir que la fuerza, voy a tomar nuevamente esta ecuación, fíjense bien, digo que la fuerza resultante es igual a la sumatoria de fuerzas. ¿Hay más fuerzas aparte de la 1 y la 2? No, ¿no es cierto? Atento a la calculadora. Entonces yo diría que la fuerza resultante es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Y esto es igual en esta parte ¿a qué cosa? Tengo menos 5 en Y, menos 50 en J, ¿no es cierto? Ya, más 0 en K. Si es que, perdón. Porque ninguna de las dos fuerzas tiene componente en K. Ya, mentira. No importa, solo es para que se den cuenta, ¿sí? Entonces ya tendríamos la fuerza resultante en esta parte de aquí. Menos 5 en Y, menos 50 en J. Y no le ponemos nada para que no se ponga bravo. Ya, quiere decir de forma práctica que esas dos fuerzas, fíjense bien, es menos 5 y menos 50. Al final tiene menos 5 aquí y menos 50 acá. Esta es la fuerza resultante. ¿Sí se dan cuenta? Ya, quiere decir que esas dos fuerzas producen el mismo efecto que una fuerza resultante en este sentido. ¿Qué les parece? ¿Ya? ¿Sí están de acuerdo? Es equivalente con respecto a las fuerzas. Ahora, esa fuerza resultante que estamos dibujando aquí, ¿genera el mismo efecto que esas dos fuerzas allá o le falta el efecto de momento? Le falta el efecto de momento. Es por eso que voy a hacer esta tablita acá. Fíjense bien. Ya, a ver, pregunta. Fíjense bien. Yo tengo este punto aquí. Yo tengo algo en X y algo en Y, ¿sí o no? Sí. Fíjense muy bien en todo el gráfico, en todos los datos que del gráfico. Les pregunto, ¿la componente en X genera momento con respecto a? ¿Por qué?
¿Y esta distancia que está aquí es chiste? ¿Pasa o no pasa? No pasa por el punto A, porque no está despreciando el ancho de la viga, ¿sí o no? No pasa. ¿Y la fuerza en J, la F1J, genera o no genera momento? Sí genera momento, ¿sí o no? Ya, aquí hay dos opciones. Le voy a aumentar lo que más se puede para que le vean ustedes ahí. Aquí hay dos opciones, fíjense bien. Que yo haga un análisis vectorial con esta distancia aquí y multiplique esa distancia, que serían 2 en I más 0,3 en J, y hago una matriz y genero el momento resultante. O yo le puedo hacer de forma escalar de la siguiente forma. Fíjense bien. Hagámosle primero con matriz para que esté completito este ejercicio. Voy a tomar esta línea de aquí que sería la distancia 1. ¿Están de acuerdo? Vectorialmente, voy a coger otro color, permítanme, ya. Voy a decir que esa distancia 1 vectorialmente es igual a ¿cuánto? Dijimos 2 en I más 0,3 en J. Esto es metros, y la fuerza ya estaba por aquí, ¿no? ¿No es cierto? Entonces digo que el momento 1 es igual a distancia 1 cruz fuerza 1, ¿sí o no? Facilito. Voy a armar la matriz I, J, K. Y digo 2, 0,3, 0. Menos 15, menos 26 y 0. Yo sé que tengo 0 por aquí y 0 por acá, ¿sí o no? Solamente hay en K. Obviamente porque el resultado es perpendicular al plano de la fuerza con la distancia. Y como está en dos dimensiones, lo único perpendicular a esto sería algo que salga de la pantalla o que entre hacia la pantalla. O sea, K positivo o K negativo. ¿Sí está claro? Pero vamos a hacerlo. Entonces digo que el momento 1 es igual. En I, 0 y 0, ¿no es cierto? En J, 0 y 0. Entonces tengo algo en K que es igual a ¿qué? 2 por menos 26 menos 0,3 por menos 15. ¿Sí estamos? El momento 1 es igual a ¿cuánto? Menos 42 en K. Más 4,5. No, sumado todo. 42 mismo. Seguro verán que aquí sale negativo y aquí sale positivo. Verán que aquí sale negativo y en la parte de acá sale positivo. 47,5 en K Newton por metro. ¿Estamos hasta ahí? Miren, o sea, yo les voy a dar los dos casos, ¿no? Hacemos el análisis vectorial y el análisis escalar. Este que es el vectorial, se arma la matriz. Fíjense bien, ahora, yo voy a hacer de forma escalar. ¿Tiene 90 grados la fuerza con respecto a la distancia? No tiene 90 grados, pero si se fijan bien, voy a ocupar este recurso que está aquí. Fíjense bien, voy a borrar esta distancia. Les hago una pregunta. Esta distancia que está aquí con respecto solamente a la componente en J, ¿tiene 90 grados? Entonces yo voy a decir que esta distancia que es 2, fíjense bien, voy a armar el momento, ¿no? Voy a decir 2 metros. ¿Por cuánto es la componente en J? 26. 26, aquí es kilo, ¿no? Por 26 kilonewtons. O sea, estoy haciendo estos 2 metros y estos 26 kilonewtons que son la componente en J negativa, ¿sí se fijan? ¿Ya? 2 por 26 es igual a ¿cuánto? 52 kilonewton metro en este sentido, ¿sí o no? Ya que sería la M1 que corresponde a la J, ¿no es cierto? Y ahora voy a hacer M1 con respecto a la fuerza en X. Fíjense acá, yo sé que la fuerza en X va hacia acá, ¿sí o no? Y esto vale 0,3, entonces esto sería igual a 0,3 metros, que multiplica a menos 15, ¿no es cierto? A 15, porque solo es el módulo. 15 kilonewton. ¿A cuánto es igual? 4,5
kilonewton por metro, pero esto gira en este sentido. Al final, entre estas dos, se tienen que restar porque son en sentido contrario. ¿Cuál es la mayor? ¿La que gira horario o antihorario? Horario, entonces es al final la que va a permanecer. 52 menos 4.5 es igual a 47.5 kilonewton por metro en este sentido. ¿Sí o no? Y al final, ¿esto es o no es igual a esto de acá? Sí, ¿no es cierto? Ustedes escogen el método, o escalar o vectorial, depende cuál de los dos dominen. El señor de la calculadora, ¿sí está bien? ¿Por qué le voy haciendo así? Sí, sí. Ya, ¿sí está claro, no? Voy a borrar esta parte del escalar para que me sobre el espacio. ¿Sí entendieron esa parte del escalar? Sí. Muy bien. Entonces ya tenemos el momento 1, vamos para acá para hacer el momento 2. De la misma forma, ese momento 2 genera un momento con respecto a su componente X y con respecto a su componente Y, porque sigue habiendo esa distancia IJ, ¿sí o no? ¿Cuál es la distancia? Fíjense en el gráfico, ¿cuál sería la distancia desde A hasta el punto de acción de F2? Exacto, 6 en I. ¿Sí o no? Es más porque sube. O sea que va desde A 0,6 positivo y este también es positivo. ¿No es cierto? Ya. Entonces ya tenemos la distancia 2. A mí me da que les puede dar una ventaja, depende cómo se acomoden, trabajar en vectorial para no hacer ese análisis IJ, ley de la mano derecha, puede ser, ¿no? Pero de todas maneras, vamos para acá. Y digo lo siguiente, voy a resolverle aquí. Y digo lo siguiente, vamos a hacerle aquí en este segmento de aquí. Y digo que el momento 2 vectorial es igual a distancia 2, cruz fuerza 2. Armo la matriz, digo I, J, K. La distancia 2 era ¿cuánto? 6 en I, 0,3 en J, 0 en K. Y la fuerza 2 es 10 en I, menos 24 en J, 0 en K. Y esto da igual a ¿cuánto? 0 en I, 0 en J, y en K tenemos ¿cuánto? 6 por menos 24, menos 0,3 por 10. ¿No sean malitos? ¿Cuánto es el momento 2? ¿Cómo va a ser 144 en I? Menos 140 ahí. Menos 147 en K kilonewton metro. ¿Sí estamos claros? Fíjense bien, les voy a ordenar la información. Ya tenemos la fuerza resultante, ¿no es cierto? Solo nos falta el momento resultante, que voy a escribir aquí la fórmula que dice que el momento resultante con respecto a O es igual a la sumatoria de momentos con respecto a O más la sumatoria de momentos. Fíjense bien, estos momentos de aquí lo que significan. Significa que este momento M1 que parte de una fuerza corresponde a esto, y este momento 2 que parte de una fuerza corresponde a esto. Mientras que este de 45 que ya estaba en la ecuación corresponde a los dos. ¿Alguna dificultad? Ninguna, ¿no es cierto? Espero que no. ¿Sí está claro? Entonces voy a poner aquí los momentos. Y digo que el primer momento era M1, que es menos 47.5 en K, menos 47.5 en K. El momento 2, ¿cuánto era? Menos 147, ¿no? En K. Y este momento de 45, ¿en qué sentido estará? Verá que es de la mano derecha. Es negativo, ¿no es cierto? Porque si yo hago girar mis dedos en función de la curva azul, apunta hacia adentro de la pantalla. Y es de 45, ¿no es cierto? Entonces tendríamos ese momento 3, le vamos a llamar así, es igual a menos 45 en K. Al final,
¿Cuánto sale el momento resultante con respecto a O? Menos 236.5. 39. Menos 339. 239. ¿No? Hagan. 239. Por eso es importante que todos hagan, no importa. ¿Punto 5? Muy bien. Kilonewton por metro. ¿Sí está claro? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Nada, ¿no es cierto? Está sencillo. Fíjense bien. Y ya terminamos. Ya terminamos. ¿Qué quiere decir al final? Que todo esto que hemos hecho representa, perdón, voy a hacer con otro color, que todo esto representa lo siguiente, que este sistema que está aquí es equivalente, por eso es sistemas de fuerzas equivalentes, equivale a un sistema que tiene una fuerza resultante en este sentido y un momento resultante en este sentido. O sea, en lugar de tener dos fuerzas y un momento, tenemos una fuerza y un momento en el punto A. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? No, no.